hice lo que le llaman los 40 puentes de Nueva York, con las 2 vueltas a Manhattan, que son 94 kilómetros, ¿no? Yo nunca había nadado más de 57 kilómetros en mi vida y más de 13 horas continuas, ¿no? Fueron 19 horas 25 minutos, ¿no? 19 horas para 25 minutos para las dos vueltas a Manhattan, ¿no? Y cuando me da el calambre y estaba yo temblando, pues él dice, ¿sabes qué? Ya salte, ¿no? Entonces yo salgo y le digo hasta lo que se iba a morir, ¿no? Ya luego como que lo recapacitas y dices, bueno, esto es natación. Te salvó la vida. Me salvó la vida, exactamente. Pero en ese momento no lo ves por la calentura de... Tontamente le decía, oye, tú no me vas a sacar a menos muerto, ¿no? Digo, las tonterías que uno decía, ¿no? Completamente impresionado de todo lo que me está diciendo. Y mira que hemos tenido aquí gente muy brillante, tú ya los viste. Y la naturalidad con lo que tú lo platicas es como si, pues nadé, cuando dijiste ahorita 94 kilómetros. 94 kilómetros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Conectando Conciencias. A mí me gusta mucho el deporte. De hecho, quiero confesarles algo que casi nadie sabe, y es que yo practiqué waterpolo cuando era estudiante. Jamás fui bueno, jamás fui de los estrellas, pero la verdad siempre me ha gustado nadar. Soy del puerto, no soy del puerto de Veracruz. Y en el waterpolo conocí a un buen amigo, Víctor González, que pasaron muchos años. Después trabajamos juntos un tiempo en Perú, y Víctor se enteró del podcast, vio el podcast, vio alguna entrevista, y entonces me recomendó a alguien. Me dijo, mira, tienes que entrevistar a este amigo que es la máxima figura. Entonces, y aquí ha estado gente relacionada al deporte, pero por ejemplo, Víctor Bucetich, él fue más famoso por su tema de entrenador, pero no habíamos tenido la fortuna de tener aquí a un deportista que él, por su deporte, por ejercer su deporte, fuera básicamente el mexicano más exitoso en ese deporte. Y les quiero presentar hoy a Jaime Lomelín. Jaime, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Un placer estar aquí contigo y con toda la gente que te sigue. Déjame presentarles brevemente a Jaime. Jaime es ingeniero químico administrador, es egresado del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Chicago, en Northwestern, y ha trabajado en muchas cosas, pero hoy es el vicepresidente de ventas y marketing de Pinturas Ocel. Esa es, digamos, que su parte empresarial, pero obviamente nos vamos a ir más por la parte deportiva. Jaime, esto es complicado para alguien que tiene todos los reconocimientos, de todos los récords de aguas abiertas, cruzado cualquier cantidad de canales, récords, a ver, rápidamente, vamos a irlo rápido porque son demasiados, ¿no? Es uno de los 200 deportistas más reconocidos en Nuevo León. Ganador en aguas abiertas, ganador de cualquier cantidad de trofeos de aguas abiertas y títulos del 86 al 91, y luego paró muchos años, vamos a saber por qué, y a partir del 2008 para acá sigue ganando y sigue triunfando. Es el mexicano con la mayor cantidad de podiums y top 10 en competencias internacionales. Tiene récord mexicano en 6 tipos de nado de aguas abiertas, 8 vigentes. Tiene un récord Guinness, triple corona de aguas abiertas, ahorita platicaremos eso. Y es el nadador mexicano más competitivo de todos los tiempos en aguas abiertas. Ahora sí, y podríamos muchos más porque son varias páginas de esto, pero vámonos breves. Jaime, ¿en qué momento te diste cuenta que tú eras bueno, ahora sí que para la nadada? Híjole, pues creo que lo sigo descubriendo. Lo que a mí realmente me ha llevado a tantos años de nadar competitivamente en aguas abiertas es la pasión que tengo por el deporte, ¿no? Yo aprendí a nadar pues ya tarde en relación a cómo los niños hoy en día están aprendiendo a nadar. O sea, hoy en día pues, tú ves a los niños 2, 3 años que nadan prácticamente los 4 estilos, ¿no? Yo aprendí a nadar a los 8 años por distintas circunstancias, ¿no? Y la verdad es que yo encuentro en el deporte, una vez que aprendo a nadar, pues ahora sí que mi pasión, ¿no? Siempre me gustó mucho nadar. Como todos los nadadores de aguas abiertas, pues, comencé nadando en alberca. En la academia donde aprendí a nadar me pasaron al equipo y obviamente pues para mí era una emoción muy grande de poder nadar, practicar el deporte que me apasiona, competir, que me fascina, y el tener la oportunidad de viajar, ¿no? Y competir. O sea, digamos que esas 3 fueron los ganchos
que en un principio me llevaron a pues todos estos años que he seguido nadando, ¿no? Cuando descubro las aguas abiertas, ahí encuentro un ingrediente diferente a lo que es el nado en alberca, que es el tener que lidiar con variables que no están en el control de uno, ¿no? Porque en una alberca sabe a qué temperatura va a estar, que son 50 o 25 metros, que hay una línea abajo. En el mar, en el lago, en el río, pues eso no existe, ¿no? O sea, y cualquier cosa puede pasar. Hay corrientes, puede incluso haber hasta algún animal, pueden pasar tráfico cosas. De embarcaciones. Entonces, el lidiar con todo eso como que le agregó un ingrediente más a este cóctel pasional que yo ya tenía por la natación, ¿no? Pero ¿por qué te metieron, o sea, de niño, por qué te metieron a nadar? ¿Porque tenías algún tema de... ¿Era para que no te ahogaras o era como una forma de vamos a meterlo en algo para que se entretenga el chamaco? No, fíjate que íbamos muy seguido con mi familia, con mis padres, mi hermana, a casa de unos tíos en Cuernavaca, ¿no? Y yo tenía primos mayormente menores que yo y todos nadaban ahora sí que en la alberca grande que tenía fondo y yo estaba en el chapoteadero, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí te sientes humillado, te sientes buleado. Y hubo un momento en que le dije a mis papás, oye, yo quiero aprender a nadar porque pues, no está padre ir los fines de semana a casa de la tía y vivir eso, ¿no? Entonces ese realmente fue el detonante para que yo pues aprendiera a nadar, ¿no? ¿Y cómo dice el brinco a aguas abiertas? ¿Por qué aguas abiertas? Mira, la primera experiencia que yo tuve fue estando en ese equipo donde aprendí a nadar, que nos llevaron que de hecho era de Damián Pizá, el primer mexicano que cruzó el Canal de la Mancha, curiosamente. Okay. Entonces nos llevaron a Acapulco una carrera... Bueno, más bien a un nado, competencia entre los del equipo de caleta, roqueta y regreso. Eran 1,600 metros. Y la verdad es que a mí me encantó la experiencia y me fue muy bien, ¿no? O sea, llegué entre los primeros lugares, íbamos todos, desde infantiles hasta gente más grande que yo. Y realmente lo disfruté, ¿no? A diferencia de mis compañeros que todos salían llorando, picados por aguamalas, que la experiencia para ellos no fue placentera, para mí sí. Y luego ya en el TEC, tuvimos un entrenador acapulqueño que nos lleva cada año al Guadalupano, que es pues, el maratón más longevo que hay en México. Y ahí fue donde, pues ahora sí que el gusto se convirtió en pasión, ¿no? Yo dije, aquí soy, ¿no? De aquí soy. ¿Cuál es ese maratón? El maratón guadalupano es uno que hacen todos los diciembres en Acapulco, son 5 kilómetros. Hoy en día van 5,000 nadadores. Yo cuando lo nadé como estudiante, pues ya iban 1,000. Nadador. 5 kilómetros. 5 kilómetros, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta además de este gusto, de manejar estas variables que me iba bien, ¿no? O sea, el primero que nadé con el TEC quedé tercer lugar detrás de los mejores nadadores de fondo de México, ¿no? Cosa que en la alberca no hacía, ¿no? O sea, si yo competía en alberca, pues a lo mejor contra ellos quedaba octavo o décimo por ahí, ¿no? Y aquí ya llegaba tercero y ya compitiéndoles, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues no nada más me gusta, sino que a lo mejor este es mi nicho, ¿no? O sea, este es mi nicho, ¿no? La capacidad de adaptación que tengo, pues a lo mejor es mayor que la de los competidores. Creo que esa es la clave, ¿no? La capacidad de adaptación por todas las variables que juegan en esto, ¿no? Yo soy de Puerto, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que te puede pasar. ¿Nunca tuviste alguna experiencia con lo que decías de aguas malas, algún animal o algún hasta rayos, lluvia? Sí, no he tenido, cualquier cantidad de experiencias, por ejemplo, en el 2022. Hace 2 años. Ajá, en San José, no, 2021 fue en San José del Cabo, hace una carrera que se llama Aquarium, de San José del Cabo a Cabo San Lucas, son 34 kilómetros. Okay. Y ahí, por las condiciones del recorrido, tuvimos que pasar 3 bancos de aguamalas, ¿no? Entonces no había manera que no me picara, ¿no? Entonces salí yo totalmente llagado. Me acuerdo que 10 días después todavía sentía yo los shocks eléctricos del veneno de las aguamalas, ¿no? O sea, tuve que tomar antihistamínico. O sea, llegué a un momento a pensar en salirme, ¿no? Pero dije, bueno, voy tan bien, ya vamos, ahora sí que más de la mitad que me aguanté todo. Fíjate la forma en que tú lo platicas, Jaime. Estás platicando 34 kilómetros nadando. Hay gente que ni siquiera los caminamos, ni siquiera andamos en bicicleta y tú los nadas.
¿En cuánto tiempo nadaste 34 kilómetros? Bueno, esa carrera en particular, 8 horas 12 minutos, ¿no? ¿Eso es rápido o es lento? No, fue de hecho el mejor tiempo del recorrido de la A veces de la uno tiene miedo, ¿no? ¿no te vayan a picar y le nadas más rápido? ¿Será por eso? Pues yo creo que también tuvo mucho que ver, ¿no? Que yo ya quería llegar, ya estaba yo harto de tanta picadura y tanta quemadura que lo que quería era ya llegar, ¿no? Y olvidarme de eso. Oye, Jaime, y en alguna de todas estas carreras, ¿no? Son cientos ya de carreras. ¿Nunca pensaste en alguna carrera parar a la mitad y decir, ya, me retiro? ¿Nunca te retiraste en alguna carrera? Fíjate que en 2 carreras sí me retiré porque me dio hipotermia. Okay. Fue, digamos, al principio de mi carrera, cuando estaba yo nadando el circuito mundial. Una fue en Magog, en Canadá, en un lago 42 kilómetros, que de hecho cruzaba uno la frontera Estados Unidos-Canadá en la carrera, muy curiosa. Claro. Y la otra fue en Atlantic City, ¿no? El agua estaba fría, más fría en Atlantic City, de hecho esa la cancelaron por lo frío que estaba. Y la otra, pues yo venía cansado ya de haber nadado 2 competencias en Italia, fines de semana seguidos, el viaje, el cambio de temperatura, o sea, como que todo afectó. Me dio un calambre, me dio hipotermia y me sacaron, ¿no? Y la verdad es que fueron experiencias muy frustrantes porque tú lo menos que piensas es... O sea, tú cuando arrancas un nado o una carrera, nunca piensas en que vas a desertar, ¿no? O sea, que te van a sacar. Entonces, para mí esas 2 experiencias fueron muy frustrantes en su momento y bueno, pues la va uno digiriendo a medida que pasa el tiempo. Y pues es parte de esto, ¿no? Es parte de esto. Nuestro cerebro está preparado no para ayudarnos a acabar la carrera. Al contrario, tu cerebro, en el afán de protegernos, te empieza a hablar en negativo y te dice, Jaime, ya te cansaste. Jaime, ya es suficiente, Jaime. No tienes que demostrarle nada a nadie, Jaime. Ya vámonos a la casa. Tu esposa te espera con una comida deliciosa en una tina de agua calientita. ¿Qué haces aquí perdiendo tu tiempo? ¿Cómo luchas? ¿Cómo? Debes tener muchas técnicas para poder luchar con tu cerebro, con tu mente, que es el principal problema. Al final acaba no siendo algo físico. Claro que importa, pero ya llega a un nivel en que lo que importa es la forma en que controlas tus emociones y tus pensamientos. ¿Cómo trabajas en eso? Mira, yo creo que a través de los años y los nados te das cuenta que el cerebro puede ser una herramienta muy poderosa o tu peor enemigo, ¿no? Y tú eliges cómo quieres manejarla, ¿no? Yo creo que aprendes a través de los nados, porque no te puedo mentir, al principio, cuando no me iba bien en las carreras, al final yo ya pedía la hora, ¿no? Como los boxeadores, ¿no? Sí, o sea, ya, paren esto, ¿no? O sea, yo lo que quería, y obviamente mucho pensamiento de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no voy a regresar, etcétera, ¿no? Y sí terminaba, pero con todos esos pensamientos. Obviamente a través de los años te vas dando cuenta de enfocar pensamientos positivos, de eliminar todos esos pensamientos negativos de qué hago aquí, me duele todo. O sea, más bien pensar en cosas positivas que te atraen. Hay momentos también después de tantas horas y te das cuenta que pues llegas uno a estar en un estado zen, ¿no? O sea, los tibetanos hablan de ese estado donde no piensas en nada, ¿no? O sea, de que se concentran en simplemente poner la mente, pues termina el encanto, ¿no? Y yo me he dado cuenta que en muchos nados largos pues estoy en ese estado, ¿no? Simplemente... No piensas absolutamente en nada. En nada, ¿no? Eso es muy difícil. Es difícil y me he dado cuenta que también en un nado es peligroso, ¿no? Porque pues tú vas al lado de una embarcación, tratas de ir siguiéndola y de repente, por ejemplo, pues me chifla, ¿no? Ya voy 15 metros alejado de la navegación, de la embarcación, ¿no? Entonces, es bueno en ciertos estados donde a lo mejor... pudieran haber llegado pensamientos negativos y tú simplemente no tienes pensamientos, pero es peligroso porque, oye, pues tú vas nadando, entramos en agua abierta donde hay fauna, donde hay corrientes, donde hay marea y donde obviamente pues te van protegiendo la embarcación, ¿no? Entonces, pues tampoco es sano ni seguro que tú vayas en tu estado alejándote de la embarcación, ¿no? Pero son los diferentes estados, o sea, principalmente... vas concentrado y pensando cosas positivas, ¿no? O sea, yo pienso mucho en mis hijos. Okay. Eso me da a mí mucha fuerza mental. En mi época te digo que yo jugaba waterpolo. Pues la gran diferencia entre el waterpolo y la natación normal es que la natación acaba siendo un deporte muy solo. Y el waterpolo, pues hay estrategia y vamos en equipo y levanta las manos. Es otro tipo de dinámica. Ahora, en tu caso... ¿Cuál ha sido digamos que la carrera donde más tiempo has estado nadando?
Mira, en horas, En horas. Acaba de ser el julio del año pasado, hice lo que le llaman los 40 puentes de Nueva York con las 2 vueltas a Manhattan, Ok. que son 94 kilómetros, ¿no? Yo nunca había nadado más de 57 kilómetros en mi vida y más de 13 horas continuas, ¿no? Entonces yo sabía que, bueno, iban a ser más kilómetros, obviamente, pero que también iban a ser más kilómetros, más horas que 13, ¿no? Fueron 19 horas 25 minutos, ¿no? 19 horas para 25 minutos para las dos vueltas a Manhattan, ¿no? Que son las 40, le llaman los 40 puentes de Manhattan, ¿no? Y es una carrera, pues la verdad, yo ya había nadado la sencilla en carrera, nadar en Manhattan es otra cosa, es muy diferente a un nado convencional porque vas viendo vida todo el tiempo, ¿no? Vas viendo edificios, vas viendo gente. Pero no vas viendo nada porque tu cabeza está dentro del agua y nada más. Pero a la hora de respirar, ¿no? Y es bien diferente, o sea, mentalmente es muy distinto a ver eso, todo eso y escuchar, ¿no? Pasas, por ejemplo, por abajo de los puentes y escuchas los vehículos pasar por ellos, o sea, ves vida, pues. O sea, en un nado, por ejemplo, en Hawái, ¿no? Molokai, ¿no? Que vas de la isla de Molokai a Oahu, que son 45 kilómetros. O sea, llega tiempo que no ves nada más que el mar, ¿no? O sea, no ves ni para un lado ni para otro, nada, ¿no? Y aparte es nocturno, ¿no? Entonces, ese nado sí es muy solitario. En Manhattan, por todo esto que te digo, te sientes muy acogido por la ciudad, ¿no? Entonces, darle 2 vueltas, la verdad es que fue una tremenda experiencia, ¿no? Y sobre todo que todos los objetivos personales que yo tenía, pues se los cumplí, ¿no? Entonces, eso hizo todavía más relevante el nado, ¿no? Fíjate que no es normal que te diga esto, pero estoy completamente impresionado de todo lo que me estás diciendo. Y mira que hemos tenido aquí gente muy brillante, tú ya los viste. Estoy realmente sorprendido porque yo sé lo difícil que es esto y la naturalidad con lo que tú lo platicas. Es como si, pues nadé, ¿cuándo dijiste ahorita? 94 kilómetros. 94 kilómetros. Es muy respetable. ¿Cómo haces para rodearte de la gente? Aunque es un deporte solo, tienes un equipo que tiene que estar contigo. Sin duda. ¿Cómo haces para encontrar al entrenador, al equipo que trabaja contigo antes y durante las competencias? Sí, yo creo que, como bien lo dices, ¿no? Aunque es un deporte solitario, parecería ser, no lo es, ¿no? Es claro. Un deporte en equipo. Y empieza desde el entrenamiento, ¿no? Yo te voy a confesar una cosa. Yo por muchos años, cuando regresé a nadar estos nados emblemáticos y todo, por mucho tiempo entrené solo. Yo pues, tenía mis carpetas de entrenamiento de que cuando había estado en Estados Unidos, aquí en Monterrey, etcétera, y me hacía mis entrenamientos. Y en alguna ocasión escuché a un entrenador, James Councilman, que fue un revolucionario en la natación. Entrenó a Mark Spitz, que antes de Michael Phelps había sido el máximo ganador de medallas. Sí. Entonces, el tipo, además de Mark Spitz, tenía cualquier cantidad de gente que él había entrenado, récord mundiales, medallas de oro. Entonces, él en alguna época se convirtió, ya le rompieron ese récord, en la persona más adulta o de mayor edad en cruzar el Canal de la Mancha. Tenía 64 años. Entonces, él lo primero que hizo fue contratar un entrenador. Y le dicen, oiga, pues usted es James Councilman, o sea, es el revolucionario, uno de los padres de la natación moderna, etc. Y dice, no, lo que pasa es que lo contraté porque todo aquel que tiene a uno como entrenador tiene a un tonto como entrenador, ¿no? Entonces, pues imagínate, si James Councilman se decía tonto como entrenador, pues olvídate, ¿no? Entonces, yo hace 3 años me acerqué con Mauricio Campos, el entrenador del TEC, que ya había nadado con él y todo. Él llevó a la primera mujer a las Olimpiadas mexicana, Imelda Martínez. Entonces me acerco con él y he venido trabajando con él y la verdad muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, pues él sigo sus programas, tanto físico, en el agua. Y bueno, ya en la embarcación es otra cosa, ¿no? Porque claro, necesitas tener gente de toda tu confianza. Regularmente los kayakistas tú los puedes seleccionar, conoces, también por el tiempo sabes quiénes son los buenos y los eliges. Y bueno, pues yo a través de toda esta trayectoria, yo creo que he tenido muy buena suerte de tener gente. Quien regularmente me acompaña es mi esposa, han estado mis hijos, ha estado mi padre, que ya tiene casi 90 años. Entonces, que también es una motivación adicional, pero necesitas gente que te conozca, ¿no? Que
que puede y sepa tomar las decisiones difíciles, ¿no? Porque una cosa es cuando logras el nado o el cruce pues el abastecimiento, el guiarte por el camino correcto, pero muchas veces, digo, cuando me dio hipotermia, pues hubo que tomar decisiones de, oye, vamos a sacarlo, ¿no? Porque su integridad física... Tú hubieras querido seguir. Fíjate que la primera vez yo estaba consciente, ¿no? Entonces a mí me dio mucho coraje cuando me sacó mi primo. Yo cuando comencé llevaba a mi primo era, digamos que mi entrenador en el bote y también hizo una labor sensacional. Y cuando me da el calambre y estaba yo temblando, pues él dice, ¿sabes qué? Ya salte, ¿no? Entonces yo salgo y le digo hasta lo que se iba a morir, ¿no? Ya luego como que lo recapacitas y dices, bueno, esto es natación. Te salvó la vida. Me salvó la vida, exactamente. Pero en ese momento no lo ves por la calentura o sea, yo en broma tontamente le decía, oye, tú no me vas a sacar a menos muerto, ¿no? Digo, las tonterías que uno decía, ¿no? Pero yo estaba joven y... Pero ahí, por ejemplo, o sea, te da el calambre, pero ¿cómo sabes de la hipotermia? ¿Te estabas poniendo azul o morado? Porque hay varios grados de la hipotermia, ¿no? Okay. La segunda vez me dio un blackout, ¿no? O sea, me tengo que sacar así. Yo ni cuenta me di, ¿no? Cuando sucedió. La primera vez yo ya estaba temblando, estaba yo azul, estaba yo perdiendo, digamos, la orientación, que son de los primeros síntomas que te das cuenta, ¿no? Que crees que estás nadando derecho y empiezas a nadar en círculo. Entonces ellos se percataron de eso con el calambre y dijeron, no, hombre, pues, o sea... pues ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Te da un calambre y sigues nadando o te paras a quitar? No, sigo nadando. Te da y sigues. Sigues o sea, no nadando. te detienes a hacer. No, son de las cosas que uno pues aprende, ¿no? Porque ya me han dado calambres el Canal de la Mancha, la primera vez que fui, en el 90, me dio un calambre a las 5 horas y pues a ver, o sea, sacármelo, ¿no? Cosa que ya hacía yo en el entrenamiento, porque en un nado no te puede tocar nadie, ni puedes tú agarrarte de la embarcación, ¿no? Entonces ahí tienes dos opciones, o tú quitártelo, sí, o simplemente seguir nadando y soltar la pantorrilla o la pierna, que es lo que regularmente hago yo para sacarme. Oye, Jaime, pero bueno, hay gente que se dedica tiempo completo a eso, pero tú además eres vicepresidente de ventas y marketing de UCEL, o sea, ¿a qué horas entrenas? Mira, yo entreno en la mañana. En la mañana. ¿Qué es la mañana? La mañana a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Ok, 5 y media de la mañana. Sí, o sea, dependiendo en qué fase del entrenamiento esté, puedo nadar desde 1 hora hasta 2 horas. Y los fines de semana sí le pego más. O sea, que es pegarle más, pues llego a nadar hasta 6, 8 horas, ¿no? También depende mucho la fase en la que esté el entrenamiento. O sea, yo trato de aprovechar, sobre todo el sábado, el domingo un poco menos, pero bueno, pues ahora sí que trata uno también de adaptarse y manejar pues los tiempos que uno tiene, ¿no? Porque, pues claro, digo, no, como bien dices, yo no me dedico a... Sí, no, ni siquiera. Ahora, tú has tenido 2 etapas en tu vida digamos que triunfando en la natación. ¿Por qué paraste si era el momento en que tenías más logros, estabas más joven? ¿Qué pasó? Sí, mira, estaba joven, en efecto, tuve la oportunidad de nadar contra los mejores del mundo en ese momento. Muchas ocasiones les competí, en varias les gané. Y digamos, aquí en México, por muchos años, en las carreras que había, que no son ni la 10ª parte de lo que hay ahorita, el deporte ha crecido exponencialmente, no había perdido yo ninguna por muchos años, ¿no? O sea, era el primero absoluto, ¿no? Entonces llegó un momento, me acuerdo, 1992, Cañón del Sumidero, quedó en segundo, caray, y en una carrera muy peleada, ¿no? Muy peleada, o sea, me ganó casi por el toque. Entonces, yo ya tenía planes de casarme. Entonces, como que yo lo vi como una señal, ¿no? O sea, en aquel momento decir, oye, mejor ya voy a tomar otro paso en mi vida. Acabo de perder después de no sé cuántas carreras seguidas. Ganarlas. Pues a lo mejor es una señal, ¿no? Y yo lo tomé así. Y bueno, pues me casé, nacieron mis hijos, me fui a hacer una maestría, corrí 2 maratones, que también algo que tenía yo en el bucket list. O sea, como que hice otras cosas. Y fue cuando regresé aquí a Monterrey en el 2003, o sea, después de más de 10 años. O sea, retomo la natación, me encuentro con que hay competencias de aguas abiertas que no existían en mi época de más joven. Tenía yo 40 y pico de años y empiezo a nadarlas y me llega la sorpresa de que empiezo a nadarlas y a ganarlas, las absolutas, ¿no? O sea, por ejemplo, el cruce de Cancún Isla Mujeres, que ahorita es una de las carreras más emblemáticas aquí en México. En sus comienzos me tocó, cuando yo regresé aquí a Monterrey,
y la gano, ¿no? El primero absoluto. Y ahí, o sea, en tu regreso, ¿qué edad tenías? Tenía yo como 42 años. 42 y sí. le ganabas a chavos. Le ganaba a chavos, ¿no? Y gané la de la Roqueta, y gané la desde Acapulco del reto, y gané, o sea, varias carreras que te digo que yo no había tenido la fortuna, las de Los Cabos, ¿no? O sea, también el Open Water, una serie del Open Water, también varias. Pues gano la de 7 kilómetros, la de 14, el absoluto. Entonces, como que otra vez ese gusano y esa pasión por la competencia se reaviva, ¿no? O sea, digo, oye, qué padre, ¿no? O sea, de lo que me había perdido en estos 10 años. Y no perdido porque fueron otras cosas, ¿no? Otras actividades y... Bueno, pues han sido mis hijos que te... Claro, pero es que lo dices, lo que me he perdido como el que se perdió una película o se perdió algo, cuando para hacer la quinta parte de lo que has hecho al volver requieres toda una cantidad de sacrificios enormes. ¿Qué comes? ¿Cómo te alimentas? Porque te quiero preguntar esto. Cualquiera que nos esté escuchando ahora en Spotify, en YouTube te están viendo, pero en Spotify te van a oír y dice, oye, pues yo imagino que este es un tipo alto, fuertísimo, con un cuerpo escultural. Y oye, perdóname, pues no, o sea, el muy que te ve en la calle no se imagina todo lo que tienes. Algo debes tener, o sea, ¿qué comes para poder, sin aparentar esa resistencia física, pues poder lograr todas estas maravillas? Y fíjate, te voy a platicar una anécdota. Estaba yo dando una conferencia, me invitaron allá a una compañía, y terminando se acerca una pareja y me platican en relación a me dicen, oye, ya en confianza, oyendo tu currículum, la verdad es que nos imaginábamos a alguien así muy grandote, muy fuerte y todo, y la verdad es que no, ¿va? Casi dice no, decepción, ¿no? Y yo la verdad lo que me he dado cuenta es que cuenta más la fuerza interior y otras características que realmente la biofísica, ¿no? Claro. Digo, yo no sabía, pero por ejemplo, este grupo elite de los Green Berets o de los Boinas Verdes, los Navy SEALs, hicieron un estudio no hace mucho y se dieron cuenta que la gente que se quedaba, que pasa entrenamientos muy arduos físicos y mentalmente, la mayoría de la gente que se queda es gente que se ve muy, muy mortal, ¿no? Sí, no es el grandote, el fortachón, exactamente. Nada de eso. Entonces, ¿qué es eso? Pues es que la fuerza, el fuego interior, las ganas de querer hacer las cosas cuentan más que cualquier otra. Obviamente, pues en un deporte la técnica, el entrenamiento, todo eso pues también cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué como? Fíjate que yo también ya, pues ¿qué se habrá sido? En el 2013, 2015, porque yo de las cosas, por ejemplo, ya en retrospectiva que me doy cuenta es que cuando estaba yo compitiendo contra los mejores, mi entrenamiento invisible era fatal, caray, que es el entrenamiento invisible, el descanso, los masajes, la alimentación era la peor, ¿no? O sea, yo comía a lo mejor muchas cosas que no debía y poca de lo que sí debía, ¿no? Y entonces ya de grande, pues digo, estoy yendo con una nutrióloga. ¿Cuánto tienes? 61 años. 61 años. Y obviamente, pues ya los descansos, los masajes, o sea, como que ya el entrenamiento invisible es infinitamente mejor ahorita, años después de que nadé con la élite, que cuando estaba yo allá, ¿no? O sea, paradójicamente, ¿no? Y eso, digo, no me da orgullo decirlo, pero así fue, ¿no? Ya de máster o de adulto, pues estoy más consciente en todo eso, ¿no? ¿Fumas? No. Sí, bueno, algo que a lo mejor que de joven sí cuidaba mucho, hoy día pues sí. ¿Y cuántas horas duermes? Duermo poco, de 5 a 6 horas. Fíjate, porque según la neurociencia, lo mínimo deberían ser... Se habla de sueño de calidad, 7 horas, o sea, sueño de calidad. Pero ve qué interesante. ¿Cómo será tu memoria muscular que puedes, el momento de la verdad, nadar tantas horas sin tener unos músculos tan impactantes? Y bueno, yo creo que el mismo entrenamiento, digo, porque estás entrenando físicamente, pero pues mentalmente también estás capacitándola, ¿no? Pues te dan para hacer todo eso. ¿Vas ¿no? con algún psicólogo? ¿Fuiste alguien que te ayudara con esto? En un principio sí. O sea, volvemos otra vez hace 40 mismo. años, ¿no? 30, 40 años, pero no. O sea, realmente me gusta mucho leer sobre la psicología deportiva. Me gusta mucho platicar con referentes, qué hacen ellos, qué les funciona, qué no les funciona. Y pues solito obviamente vas tomando, ¿no? Pero yo creo que vas aprendiendo que tú no puedes subestimar tu estado, ¿no? O sea, claro. Si estás chaparro, estás chico, estás flaco, estás gordo, o sea, eso, o sea, tú debes de seguir tu pasión, ¿no? Yo creo que el deporte nos ha dado muchos ejemplos de gente que nada que ver con su físico y que han sido pues exitosísimos, ¿no? Porque han seguido su pasión. Pero fíjate algo bien importante que tú dices, bueno, yo tengo una pasión y entonces yo empezaba a ganar y eso me permitía tener la motivación para poder ser disciplinado y poder seguir entrenando para seguir ganando. Pero ¿qué pasa al revés?
¿Qué pasa cuando hay algo que no te gusta hacer, pero que lo tienes que hacer para cumplir con tu trabajo, para cumplir con una meta, ya sea bajar de peso o algo, pero no te gusta estar a dieta, pero quieres bajar de peso, por ejemplo? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que quisiera trabajar en su disciplina, en trabajar en esa parte del cerebro córtex para decir, oye, ¿cómo hago para no romper mi dieta? ¿Cómo hago para seguir entrenando? ¿Cómo hago para seguirme constante haciendo algo que no me gusta hacer, pero que sé que me conviene y que lo tengo que hacer? Yo creo que constantemente retroalimentarse de por qué lo están haciendo, ¿no? Entendiendo, oye, si quiero bajar de peso, quiero hacer este tiempo, quiero hacer este cruce, pues ¿qué necesito hacer, no? Entonces, esa parte, yo soy una persona muy visual, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahorita que fui a Manhattan, al doble, una de mis metas era romper la marca mexicana y romper la marca mundial, ¿no? Entonces, y yo tengo un pizarrón en mi escritorio, en mi oficina, sí, y yo escribí cuánto era. Entonces, inconsciente o conscientemente, yo siempre, todos los días, estaba viendo yo el pizarrón y veía 19.35 el récord mundial, 19.52 la marca mexicana. Entonces, entonces es fundamental. Lo que claro, entonces eso a mí me daba para pues, los días que los hay, que tienes flojera, que no, que aquí es, pues también tienes que hacer un balance porque ya de mayor tienes que escuchar el cuerpo y tienes que saber cuándo hay que descansar, ¿no? Entonces, esos días, pues también que uno está muy cansado de decir, oye, ¿sabes qué? Se vale descansar para no mal entrenar, ¿no? Pero hay días que más que el cansancio es la desidia, pues ahí es donde hay que derrotar esa desidia para decir, oye, pues si yo quiero hacer este tiempo, no puedo ser desidioso. Eso que dijiste, por ejemplo, eso es fundamental. Lo comento en el libro, que tiene que ver con los logros, que tiene que ver con... Tienes que tenerlos por escrito, algo bien específico y visible. Que lo estés todo el tiempo viendo, porque si no tu mente se pone a divagar en mil cosas. Entonces eso es fundamental, ¿eh? Para natación o para cualquier cosa en la vida, ¿no? Tus metas o logros claros. ¿Lo conseguiste? ¿Conseguiste romper el récord? Sí, hice 19.25, ¿no? O sea, rompiste el récord mundial y el récord mexicano. O sea, yo tenía 4, o sea, yo quería hacer las dos vueltas, digo, porque sin esa obviamente no hay más metas. Segundo, bajar las 20 horas, que es un tiempo respetable dentro del mundo de las aguas abiertas. Tercero, romper la marca mexicana, que era 19.52. Y cuarta, pues si el tiempo me permitía hacer la mejor marca mundial, que así fue. O sea, hice récord Guinness, ¿no? 19.25, ¿sí? Y esto de la visualización, pues sí, digo, desde siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía yo en casa de mis padres, cuando fui al Canal de la Mancha o cuando fui al Mundial de Natación en Perth, yo ponía cosas, letreros arriba de mi cama, ¿no? Entonces yo me iba a acostar y ahí los veía, ¿no? O sea, mis metas o lo que quería yo hacer, ¿no? Entonces ahí en casa de mis papás así llegaban y veían ahí todo tapizado, decían, ¿qué onda con esto? Pero bueno, son hábitos, costumbres y mañas que uno se va haciendo, ¿no? Y te digo, al ser una persona muy visual, pues a mí me funciona, ¿no? Y a la fecha. ¿Qué se siente romper el récord mundial? Oye, espérame, déjame aclarar eso. ¿Era el récord mundial de cualquier edad o de...? No, de cualquier edad. Ah, el récord mundial, o sea... Sí, de los, no sé si son 25 o 30 que hemos ido a la fecha a hacer eso, de todas las nacionalidades, todas las edades, el mejor tiempo. Récord Guinness, ¿no? Récord mundial. Sí. ¿Qué se siente lograr eso? La verdad, una emoción muy grande, ¿no? O sea, sobre todo el saber que las metas que tenías antes, con las que trabajaste, te enfocaste, pues tiempo, esfuerzo, pues las lograste. Yo creo que eso es lo más satisfactorio, ¿no? Eso la verdad no tiene descripción. Yo ¿no? estoy por llorar, pero te digo muy justo, muy tranquilo, güey. No, yo lloré en su momento. Eso te iba a preguntar, que si no has llorado, güey, porque... Claro, o sea, en el momento en que llegué y me dijeron, bueno, primero no te iban diciendo, apúrale que ahí vas, apúrale que ya menos lo logras. No te iban diciendo. Fíjate que yo, en el momento en que me di cuenta que tenía chances, ya paré a alimentarme. Yo llevaba alimentaciones cada media hora y me dice el kayakista, dice, mira, ya está la meta. Estaba un poquito menos de 2 kilómetros. Estábamos por el Hudson, totalmente tranquilo, el agua bastante plana, había buena corriente y me dice, mira, ya es la última parada, allá está la meta. Entonces me puse a hacer cuentas, dije, bueno, pues si le meto, hago menos de media hora, ¿no? Y obviamente hacer menos de media hora significaba bajar el tiempo mundial. Entonces ahí realmente fue como que, pues ahorita más que con el corazón hay que nadar con agallas, ¿no? Sí, o sea, habías nadado, de las 20 horas habías nadado 19 horas y media.
acelerar y lo logramos. Sí, claro, o sea, a mí ese fue un momento, bueno, fue uno de los varios momentos así clave en el nado, pero yo dije, bueno, pues ya, o sea, ya es el último jalón, ya con lo que traigo, y, o sea, claro que voy a terminar y quiero terminar como originalmente hice mi plan, ¿no? O sea, abajo del tiempo, ¿no? Y cuando llegué y me dijeron, no, fue una emoción muy grande, ¿no? O sea, el salir al barco, o sea, porque sales con unas escaleras de esas altas, como de bombero. Me puse en pie, la verdad, complicadísimo. Pues después de 20 horas de no tocar piso, pues sí se siente raro. Y yo me acuerdo que me senté, me puse una toalla y lloré, caray, o sea, de la emoción, del cansancio, del dolor. O sea, fue una combinación rara, ¿no? Un cóctel raro, pero la verdad, la emoción prevaleció, ¿no? O sea, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que quiere no necesariamente entrar a tu disciplina, entrar a cualquier disciplina para alcanzar algo así? Mira, yo siempre he creído, como decía Walt Disney, que todos los sueños se pueden conseguir, ¿no? Obviamente con disciplina, con resiliencia, con trabajo, tener muy en mente qué es lo que queremos, ¿no? Bien lo dijiste, o sea, digo, yo creo que si yo he conseguido lo que he conseguido en las aguas abiertas, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y es el mensaje que le doy. Y yo creo que esto lo extrapolamos a cualquier actividad que hay, ¿no? Porque digo, pues yo no nada más soy nadador, digo... Sí, también trabajas. De hecho, te quería preguntar eso. ¿Has utilizado algo de todo lo que has aprendido en temas de disciplina, de psicología, de trabajo en equipo en tu negocio, bueno, en la empresa? Sí, claro. O sea, yo siempre digo que las aguas abiertas es un espejo de la vida, ¿no? O sea, todo lo que aprendes acá lo aplicas allá, ¿no? O sea, lo que hablábamos de la adaptación, ¿no? Y yo creo que ahora que vivimos el COVID, pues mejor ejemplo no puede haber, ¿no? Nos tuvimos que adaptar sí o sí, ¿no? Entonces, la natación es igual, ¿no? Y en la vida es igual, ¿no? El no menospreciarnos a nosotros o no subestimar al contrario, ¿no? O sea, muchas veces también porque, oye, pues somos pequeños y vamos a negociar con una gran empresa. Espérate, o sea, no tenemos por qué achicarnos ni por qué enaltecer a la empresa con la que vamos a negociar, ¿no? El siempre prepararnos para lo peor y esperar lo mejor, ¿no? O sea, un nado de aguas abiertas puedes arrancar con un día precioso como el día de hoy y a las 5 horas está lloviendo con viento, el mar moviéndose todo y tienes que estar preparado para eso, ¿no? Habilidades en un proyecto, en un negocio, en todo, ¿no? Entonces, claro que es, o sea, y todo eso, pues obviamente lo transmitimos al equipo con el que trabajo, ¿no? Ya platicaste que tu familia fue importante y que te acompañaba, ¿no? ¿Tu esposa es holandesa, alemana? Es de origen alemán. Origen alemán, sí, por el apellido. ¿Alguno de tus hijos ha querido seguirte en aguas abiertas o en algún otro deporte extremo? Fíjate que no, los tres nadan muy bien. Los tres son muy buenos nadadores, aprendieron a nadar y la verdad no siguieron en la natación, siguieron en otras actividades, yo los respeté y la verdad digo en retrospectiva qué bueno que no siguieron esto de la natación porque pues siempre iba a haber una comparación inevitable, ¿no? Por supuesto, entonces, por supuesto, durísimo para ellos además. Entonces qué bueno que ellos eligieron, los tres son talentosísimos en sus respectivas actividades, les gusta. Y yo creo que a final del día, como dicen, el ejemplo arrastra, ¿no? Yo lo viví en casa de mis padres, que pues mejor ejemplo no pude haber tenido. O sea, yo los veo pues apasionados, intensos en las actividades que hacen, con metas, que bueno, a final del día yo creo que eso es lo importante, ¿no? Independientemente de la actividad, ¿no? Claro. Jaime, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue? ¿Siguen más competencias y más récords y más carreras? ¿O estás pensando quizás en hacer una especie de, o sea, dejar un legado, formación, hacer un club, hacer un grupo de gente que también quiera practicar este deporte? Yo te lo respondería en varias partes. Sí. Yo creo que deportivamente, mientras el cuerpo, la mente y el corazón estén en sincronía, aquí vamos a seguir nadando, ¿no? Y haciendo cruces y intentando cosas, ¿no? Porque me sigue apasionando. Y mientras eso pueda. Y obviamente, pues mientras haya recursos también, porque digo, los nados son caros, ¿no? Claro. Por otro lado, me han invitado mucho a dar pláticas, ¿no? O sea, a instituciones educativas, a empresas. Eso me gusta, ¿no? O sea, de alguna manera, si puedo yo inspirar a más gente en la actividad que ellos hacen. De hecho, yo te quiero invitar a que nos acompañes en alguna conferencia. Me encantaría. Por supuesto, claro. Me encantaría, Fernando. Y por otro lado, fíjate que varias personas, digo, entre ellas mi padre, me han como que dicho, oye, pues deberías escribir un libro, ¿no? Tienes un chorro de historias, tienes un chorro de vivencias.
muchas cicatrices de guerra deberías de transmitir y sí, traigo ese gusanito de escribir un libro. Todavía tengo, pues digo, no he visto cómo estructurarlo, ya te pediremos consejos. Claro, por supuesto, cuenta con eso. Pero bueno, esa sería, digamos, que las actividades que vienen dentro del marco de la natación, ¿no? Perfecto. Oye, amigo, ¿conociste de casualidad al tiburón Arrieta? Me suena. ¿De Veracruz? Sí. Ah, bueno, porque era un señor ya, creo que no está todavía viva, que él se dedicaba a hacer eso, pero él nadaba con aletas, visor y snorkel. Sí. Y hacía las vueltas, hacía lo que le llamaban el maratón náutico, y daba la vuelta en Boca del Río, en la Isla de Sacrificios, y daba varias vueltas. Era algo impresionante en su momento, ¿no? Pero eran aletas, visor y snorkel. Y tú lo haces completamente pelón. Sí, que es parte del protocolo y del reto, ¿no? De que tienes que, pues, tus gogles, tu traje convencional. Y hay algunos nados que son muy estrictos, ¿no? De que el traje no te llegue a la rodilla y que no esto y no lo otro, ¿no? O sea, hay mucho... ¿Neopreno puedes usar para el frío? No. O sea, hay nados que usas neopreno, pero ya es otra categoría, ¿no? Ya no es la categoría normal, ¿no? Entonces... Oye, Jaime, ha sido de verdad un honor tener esta plática contigo. La verdad, me sobrepasaste por muchísimo lo que yo esperaba. Y mira que leí tu currículum y me pareció interesante, pero ya que te escucho así ahí a vos platicarlo con esa naturalidad, como cualquiera que se va a comer una rosquilla, es nadar 20 horas y... ¿Cuántos kilómetros fueron? 94 kilómetros. 94 kilómetros en 20 horas nadando en aguas abiertas. Me deja sin palabras. Amigo, te tengo un regalo, te tengo un libro. Muchísimas gracias. Es mi tercer libro, ahorita te hago entrega. Y de verdad, gracias, un placer. No, gracias a ti, Fernando, de veras. Disfruté mucho la plática contigo y te agradezco el obsequio, ¿no? Y te voy a invitar a que nos acompañes en algunas de las conferencias para que platiques tu historia de vida, que estoy seguro que va a motivar a muchísimas personas a hacer algo similar o en otra disciplina. Con muchísimo gusto. Perfecto. Encantado de la vida. Amigos, si consideran que este contenido les puede ser interesante a alguien más, por favor, ayúdenos compartiéndole para que le llegue a mucha más gente este tipo de historias espectaculares. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Adiós.